Hola, mi nombre es Óscar Andrés Ortiz Narváez, soy del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. Hoy les voy a presentar las mucopolisacaridosis tipo 3 y tipo 4. Bueno, entonces vamos a ver qué es una mucopolisacaridosis. Una mucopolisacaridosis es una enfermedad rara, hereditaria, que también se denomina enfermedades de depósito lisosomal, ya que esta enfermedad lo que genera es que se acumulen los glucosaminoglicanos o también denominados mucopolisacáridos en las células. Entonces esto genera un daño en la estructura donde se encuentran. Entonces aquí tenemos los tipos de glucosaminoglucanos, que son el condritin sulfato, dermatansulfato, heparansulfato y queratansulfato. Entonces estos son los que nos van a causar por su depósito en las células las mucopolisacaridosis. ¿Por qué se produce una mucopolisacaridosis? Estas mucopolisacaridosis se producen porque en la célula, precisamente en el lisosoma, se encuentran unas enzimas que son las encargadas de degradar a los GAG, glucosaminoglucanos, para que estos puedan ser eliminados fácilmente por las células. Entonces, al haber una falla en estas enzimas, como lo observamos en esta imagen, los GAP se empiezan a acumular en las células. ¿Por qué? Porque, la molécula está grande y la célula no la puede eliminar. Entonces aquí miramos que esta sería la enzima que no presenta una falla y que no pudo degradarlas y hacerlas más pequeñas para que la célula las pueda eliminar. Acá arriba miramos una imagen de una célula normal, de un lisosoma normal, donde entra el GAG normalmente, la enzima está bien, empieza a degradarlo, a hacerlo más pequeño, y entonces, ya que están en moléculas más pequeñas, la célula ya la puede eliminar. Por esto ocurren las mucopolisacaridosis, por la acumulación de estos GAG, y empiezan a dañar los órganos o las partes donde se encuentran. Bueno, ¿cómo se heredan estas enfermedades? La mayoría de las mucopolisacaridosis tienen una herencia autosómica recesiva. ¿Qué estoy diciendo cuando digo autosómica recesiva? Cuando digo autosómico recesivo, estoy diciendo o me refiero a lo siguiente. El papá, que aquí lo vamos a tener, va a tener el gen mutado, pero él no va a tener ninguna característica, ningún rasgo fenotípico de esta enfermedad. O sea, él va a ser un portador de la enfermedad, mas no va a presentar ninguna característica de esta. Para que se produzca un caso, tengo que tener que la mamá también debe ser, o para que sea autosómico recesivo, que la mamá también tiene que tener el gen mutado, pero que tampoco presenta rasgos de esta enfermedad o fenotipo de esta enfermedad. Y las probabilidades entonces de estos dos de tener un hijo con la enfermedad que sí se presenta es de 1 en 4 o del 25%. O sea que este hijo va a tener la enfermedad y va a expresar, o sea, tiene los dos genes mutados, el de la mamá y el del papá, y va a presentar las características de la enfermedad. El 50%, o sea, 2 de 4, van a ser también igual a sus padres, autosómicos recesivos, y van a ser portadores, o sea, de una herencia autosómica recesiva, y van a ser portadores, el 50%. El otro 25% va a ser sano, o sea que no va a presentar ninguna característica y tampoco va a ser portador del gen mutado. Aquí les presento una tabla en la cual muestro las clasificaciones de las mucopolisacaridosis y los tipos. Entonces aquí tengo el tipo 1, el tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 6 y tipo 7.
Las que me voy a centrar, entonces, como ya les he dicho, es la de tipo 3 y la de tipo 4. ¿Qué podemos ver en esta tabla? También en esta tabla podemos el gen, en el gen en el cual ocurre la mutación, en la enzima, la cual es afectada, y el GAG que se va a acumular en cada una de ellas. Bueno, ahora sí, ya que hemos visto un poco de qué es una mucopolisacaridosis, ahora vamos a ver la mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de Sanfilippo. Bueno, miremos un poco de historia. En 1961, un señor llamado Harris le llegó una paciente de sexo femenino, la cual presentaba hepatoesplenomegalia. Realizó una evaluación esquelética, la cual se encontraba normal, pero cuando fue a hacer un examen de orina, se encontró que en la orina tenía gran cantidad de paransulfato, lo que en esta enfermedad es el GAG que se acumula. En 1962 y 1963, ya un año después, un año o dos, Sanfilippo y sus asociados o compañeros describieron a 8 niños, los cuales tenían retraso mental y mucopolisacariduria de heparansulfato, o sea, tenían mucho heparansulfato también en la orina, y entonces ya descubrieron que este era el síndrome, que era un síndrome, el cual lo llamaron síndrome de Sanfilippo. En 1974, Autio, también y sus asociados, utiliza el término de górgola, ya que es muy parecido los rasgos faciales a los de estos objetos. Bueno, existen 4 tipos de este síndrome. El síndrome de Sanfilippo, entonces, tiene 4 tipos. Sanfilippo tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. ¿Por qué se los clasifica? Porque cada uno tiene la enzima que está afectada es una enzima diferente. Como podemos ver aquí, que las enzimas son diferentes. En el tipo A se le paran N-sulfatasa, en el tipo B alfa-acetilglucosaminidasa, y en el tipo C acetil-CoA-alfa, glucosaminida acetiltransferasa, y en el tipo D la N-acetilglucosamina 6-sulfatasa. Aquí también podemos ver el gen en el cual va a estar la mutación. Bueno, ¿por qué ocurre el síndrome de Sanfilippo? Como ya había nombrado anteriormente, las mucopolisacaridosis ocurren porque no se puede eliminar a los GAG y se genera un cúmulo en la célula, ya que es por la enzima. Entonces, ¿cómo pudimos clasificarlo? Entonces aquí se clasificó como síndrome de Sanfilippo porque la acumulación es de el GAG heparansulfato. Como miramos aquí, la mayoría de los síntomas en esta enfermedad se presentan entre los 2 y los 6 años. Al nacimiento no se notan los síntomas, ya que todavía no hay una acumulación muy grande de este tipo de GAG. Bueno, en cuanto a signos clínicos, encontramos los siguientes. Los principales son la hiperactividad, la déficit de atención. Estos también tienen trastornos del sueño, pérdida del habla. De los más importantes encontramos es el retraso mental y también las crisis convulsivas. En cuanto al retraso mental, podemos hablar que también en esta presentación, como también vamos con el tipo 4, esta sería una diferencia, ya que en este no se presenta. En el síndrome de Morquio, entonces, que es la mucopolisacaridosis tipo 4, no vamos a encontrar retraso mental. Esa sería una de las diferencias con este síndrome.
También hay pérdida de movilidad con la edad, pérdida de audición, infecciones recurrentes de oído o frecuentes, pérdida del control de los esfínteres. También tenemos otros síntomas, que es la hipatomegalia, que fue uno de los primeros síntomas que encontraron en la historia, en la cual Harris, el primer síntoma que encontró en una paciente fue la hepatomegalia. También presentan diarrea crónica, hernia umbilical y recurrentes. Deterioro cognitivo, como ya les había dicho, presentan estos niños. Espacio perivasculares, infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior. Aquí podemos observar una foto de un niño con síndrome de San Filipo. En estos niños también es presente, los rasgos faciales son un poco toscos, y también tienen deformidades o anormalidades de los dedos. Bueno, hablemos en cuanto a incidencia de esta enfermedad. Y los datos los tomé de la Fundación San Filipo Colombia, que es una fundación encargada en ayudar a los niños con esta enfermedad. Bueno, entonces me dice que la tipo A, el San Filipo tipo A, presenta una tasa de incidencia de 1 en 100.000 nacidos vivos. La tipo B me presenta una tasa de incidencia de 1 en 200.000 nacidos vivos. La tipo D me presenta 1 en 1.100.000 nacidos vivos. Y la tipo C me presenta una incidencia de 1 en 1.400.000 nacidos vivos. Entonces, como podemos ver, la que mayor frecuencia vamos a tener y la que se va a presentar más es la tipo A, que tiene una incidencia de 1 en 100.000 nacidos vivos, que es una incidencia poco alta, pero es la que más se presenta aquí en Colombia. Y la tipo B. Las demás son muy raras. Aquí podemos ver por la tasa de incidencia. En cuanto a tratamiento para esta enfermedad, encontramos que el tratamiento para esta es meramente sintomático, o sea, trato los síntomas más no la enfermedad como tal o el daño como tal que me produce todos estos síntomas, que tiene un objetivo intentar controlar algunas manifestaciones de la enfermedad, como por ejemplo aquí tratándolos, haciendo un tratamiento sintomático. Entonces haríamos un tratamiento de las crisis epilépticas, sería un síntoma de esta enfermedad, más no trataríamos a la enfermedad como tal, a la causa de la enfermedad. Pero ya se están haciendo estudios clínicos en los cuales se está tratando de incorporar al tratamiento la terapia génica. Como podemos ver, la terapia génica lo que me va a hacer es en el DNA de nuestro paciente, vamos a corregir ese daño, a esa mutación que tenga en el DNA, y después vamos a meterla otra vez el DNA al cuerpo del paciente, pero ya corregido. Esta terapia génica la abordaré un poco más en el síndrome que viene a continuación, que es el síndrome de Morquio. Vamos a hablar de la mucopolisacaridosis tipo 4 o síndrome de Morquio. Un poco de historia. Esta enfermedad fue descrita por el doctor pediatra Luis Morquio, uruguayo, quien en 1929 describió a 4 niños afectados que estaban afectados por la misma enfermedad. Todos tenían la misma enfermedad. En este mismo año, el doctor Frederick Braceford de Birmingham, Inglaterra, también lo describió, por lo que a veces a este síndrome también se lo denomina Morquio-Braceford.
Ambos médicos reconocieron la presencia de opacidad o corneal, problemas en la válvula aórtica y excreciones de GAG, o sea, el queratán sulfato, que es el que se va a acumular en esta enfermedad. El síndrome de Morquio va a tener dos tipos, el tipo A y el tipo B. Los pacientes afectados por el tipo A carecen de la enzima N-acetil-galactosamina 6-sulfatasa. Los del tipo B van a estar afectados por la enzima beta-galactosidasa, va a estar deficiente. El gen en el cual ocurre en el tipo A es el GALS y en el tipo B es el GLBI. Estas enzimas que están afectadas son esenciales para la ruptura o la hidrólisis de los mucopolisacáridos llamados queratán sulfato y condroitin 6 sulfato, que van a ser los que se van a acumular en la célula. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, como podemos ver aquí en la imagen, los pacientes afectados por la MPS tipo 4 son de estatura baja con un torso especialmente corto. Los niños crecen de forma normal al principio, pero su crecimiento comienza a retrasarse a partir de los 18 meses de edad. Existe gran afección en los huesos con deformidad de la columna vertebral, una cifosis, genuvalgo, como podemos ver en la imagen, y pies planos. La talla se ve cada vez más afectada y en el subtipo A es raro que los pacientes sobrepasen los 100 o 120 centímetros de altura en la edad adulta, ya que dejan de crecer a partir de los 8 años de edad. Otros pacientes afectados continúan creciendo hasta su adolescencia y pueden alcanzar los 150 centímetros de altura. Los pacientes afectados por MPS tipo 4B llegan a tener una estatura normal con anomalías esqueléticas leves, ya que esta es menos leve la presentación clínica. En cuanto al cerebro, en estos pacientes vemos una gran ventaja que no se ve afectada, en el sistema nervioso no se ve afectado en este síndrome y los pacientes tienen una inteligencia normal. En cuanto a la cara y la cabeza, estos pacientes al tener el cuerpo pequeño tienen una cabeza grande, los rasgos faciales son toscos, la boca tiende a ser más grande, la mandíbula cuadrada, el tabique nasal es plano y la nariz es pequeña. La frente es prominente, el cuello es corto, la textura del pelo suele ser normal. Ojos. Pueden surgir problemas en la vista causados por cambios en la retina debido al almacenamiento de mucopolisacáridos, dando lugar a una pérdida de la visión periférica. Tienen opacidad corneal y también cataratas. En cuanto al oído, estos pacientes, es normal que los pacientes debido a la enfermedad padezcan algún grado de pérdida auditiva. Puede ser sordera conductiva o sordera de transmisión, posiblemente empeorada por infecciones frecuentes del oído. Es importante que a estos pacientes se les haga un control auditivo de forma regular para que los problemas se puedan tratar lo antes posible y así mejorar o mantener la habilidad de comunicarse. Nariz y garganta. En estos pacientes se presenta tos frecuente, resfriados o infecciones de la garganta, que son problemas comunes. A menudo las amígdalas y vegetaciones adenoides se agrandan y pueden bloquear parcialmente las vías respiratorias. Por esta razón se pueden operar. La nariz, típicamente el puente nasal es chato y la vía trasera de la nariz es menor debido al pobre crecimiento de los huesos de la cara y textura espesa de la cobertura mucosa. Pecho. Las deformidades óseas pueden crear problemas de infecciones pulmonares. El tórax en los pacientes con síndrome de Morquio tienen forma de campana con las costillas ensanchadas en la parte inferior, ya que el hueso del pecho externón, o sea el externón, continúa creciendo anormalmente, pero debido a que está unido a la columna,
es forzado a doblarse hacia afuera en curvatura redondeada o algunas veces en forma de pico. El pecho queda en forma de campana y las costillas están fijas en su posición horizontal, dando lugar a problemas para respirar correctamente. Corazón. Debido al poco desarrollo de la cavidad torácica, es posible que padezcan problemas del corazón. Son necesarias pruebas cardíacas como un electrocardiograma y una ecografía del corazón para determinar el tipo de problema que padece el afectado. El corazón de los afectados por MPS tipo 4 o MPS puede quedar afectado de maneras diferentes. Las válvulas que abren y cierran mientras la sangre se bombea de una cámara del corazón a otra pueden debilitarse por el almacenamiento de mucopolisacáridos. También pueden hacer cardiomiopatías por la acumulación de mucopolisacáridos. En cuanto al hígado, el vaso y el abdomen, en estos pacientes se encuentra hepatomegalia y esplenomegalia. El hígado grande normalmente no causa problemas ni lleva a una insuficiencia hepática. En algunos pacientes el abdomen sobresale debido a la posición, la debilidad de los músculos abdominales y por un hígado y vaso agrandados. Frecuentemente parte del contenido abdominal saldrá hacia afuera por un punto débil en la parte del abdomen. Esto se llamaría entonces una hernia. Miremos otras presentaciones clínicas, pero ya en unas imágenes radiológicas. En el cuello, si nos damos cuenta, tenemos deformidad de aquí y de las vértebras cervicales. En estos pacientes, en los pacientes con síndrome de Morquio, la apófisis odontoides puede faltar o ser muy pequeña, hipoplásica, por lo cual la médula espinal está insuficientemente protegida y puede haber una compresión. Y esto puede llevar a una mielopatía cervical. Estas mielopatías cervicales pueden empezar a partir de los 5 o 6 años. En cuanto a las manos, la imagen que encontramos aquí, los afectados por esta enfermedad suelen tener los dedos desviados, las muñecas y las manos son más grandes y curvadas, pueden ser muy flexibles e inestables, los huesos no se desarrollan completamente y los ligamentos son muy laxos, lo que me da también la flexibilidad. Con esto conlleva a una considerable pérdida de la fuerza en las manos. Estas son más cortas, los dedos son largos, los brazos también son más largos de lo normal. La columna, estos pacientes tienen una escoliosis, como podemos ver en la imagen, los cuerpos vertebrales no están muy bien formados y no se acoplan muy bien entre ellos. Las piernas, en las piernas, las rodillas de la mayoría de los afectados crecen anormalmente y desarrollan rodillas que chocan entre sí, lo que se denomina genu valgum, que en muchas ocasiones precisa intervenciones quirúrgicas. En cuanto a esperanza de vida, en los pacientes que son los más afectados, aquí hablaríamos más que todo del tipo A, podrían vivir entre 20 y 30 años de edad. Sería una supervivencia un poco baja. En cambio, los pacientes que no son tan afectados, los del tipo B, podrían llegar hasta los 50 o 60 años, como lo podemos ver en la imagen. El síndrome de Morquio, entonces, en la incidencia, afecta a uno de cada 200.000 nacimientos entre hombres y mujeres por igual. En España su incidencia se calcula que afecta a uno de cada 200.000 niños y en Colombia un estudio publicado en el 2012 estimó la incidencia de MPS 4 tipo A en 0,68 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Esto casi me daría lo mismo decir que entre 200.000 nacidos vivos se presenta un caso. En cuanto al diagnóstico, los métodos utilizados para, realizar el diagnóstico de la MPS tipo 4 son los mismos que para otras enfermedades de depósito lisosomal.
El más utilizado es el análisis de orina, el que podemos ver aquí. Con este determinamos los niveles de GAG que presenta esta. En este caso, mediríamos los niveles de queratansulfato y esto me confirmaría un poco mis sospechas. Pero la confirmación exacta del síndrome se realiza midiendo la actividad enzimática de los leucocitos en la sangre o bien de los fibroblastos del cultivo de la piel de los pacientes. Aquí podemos ver los leucocitos y aquí los fibroblastos. Estos se tomarían desde la sangre y los fibroblastos de la piel. En cuanto a tratamiento, el trasplante de médula ósea que se suele utilizar en otras no ha sido efectivo con esta enfermedad. Entonces hasta ahora sigue sin ser recomendada el trasplante de médula ósea para esta enfermedad. El tratamiento utilizado es también el tratamiento de reemplazo enzimático, un tratamiento que se ha creado también un tipo que es la Vimizim, que contiene el sulfasa alfa, elaborado por la compañía Biomarin. Ya ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos y en Europa. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la terapia génica, que es utilizada, que ya es un poco más futurista, pero que ya se está realizando, que consiste en extraer células del paciente, las cuales obviamente van a tener el gen que va a estar dañado. Lo que vamos a hacer es tomar la célula del paciente, tomar el DNA, y ese gen se inserta, ese DNA se inserta en un virus. En este virus lo que se va a hacer es cambiar el gen dañado por un gen bueno. Entonces aquí se inserta un gen en el virus, pero este virus ya va a producir el gen, pero ya de forma buena, ya no va a estar dañado. El virus modificado se mezcla con las células del paciente. Entonces el paciente otra vez va a recibir estas células ya, pero con el DNA modificado, y ya va a tener las células que van a ser ya las buenas, o sea, van a seguir produciendo ya sin gen alterado. Esto pues funciona también y funciona bien en pacientes cuando todavía es el diagnóstico precoz. Voy a presentar un caso clínico de un paciente de 16 años de edad con el diagnóstico de mucopolisacaridosis tipo 4A, una breve revisión teórica y progresión crónica de esta enfermedad multisistémica. Presenta amplia sintomatología y hallazgos de laboratorio y anomalías radiológicas. El padre es un señor de 45 años, madre de 38 años. Como antecedentes familiares, tiene referidos la abuela materna fallecida, tenía características físicas similares, al igual que un hermano y una hermana. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, la madre refiere que ya ha gestado 6 partos en una misma gestación, todos nacieron vivos. El paciente, producto de la tercera gestación, a término, sin interrecurrencias, parto eutóxico, domiciliario, con presencia de llanto al nacer, sin necesidad de asistencia neonatal. O sea, el paciente nos nació normal. Aquí en este cuadro vamos a ver las manifestaciones clínicas que nos presenta. En cuanto al crecimiento, la altura va de 82 centímetros a 165 centímetros. Presenta nanismo de tronco corto. También presenta rasgos fisonómicos ligeramente groseros, prognatismo. También nos presenta
En cuanto a cabeza y cuello, me presenta boca ancha, dientes amplios y separados. También presentan estos pacientes en cuanto a cardiovascular, cardiopatías valvulares. En cuanto a el tórax, pectum, carinatum, externum prominente. En el abdomen no vamos a tener, no nos presenta ninguna de las patologías, que sería hernia inguinal, no nos presenta. En el esqueleto sí nos presenta una platispondilia, también va a presentar una hipoplasia odontoidea. Esto podría ser lo que hablábamos, que podría dar una compresión de la médula espinal por la hipoplasia odontoidea. También tenemos que este paciente nos presenta una cifosis en la columna, cuerpos vertebrales ovoideos, hiperlordosis, escoliosis, o sea que la columna está muy afectada. En las piernas, en cuanto a las piernas, vamos a tener genu valgum, que es normal en estos pacientes, desviación cubital de la muñeca y deformación epifisiaria de huesos largos. Exámenes complementarios. Se le realiza una ecocardiografía y una radiología. Una radiografía presenta hipertrofia septal interventricular asimétrica, dilatación de la raíz aórtica, displasia de válvula aorta, de la válvula de la aorta. Radiología. Presentan las imágenes radiológicas de columna, mostraron en la radiología escoliosis lumbar, dextroconvexa, deformidad de los cuerpos vertebrales lumbares, listesis anterior del E4 al E5, enfermedad de Legg-Calvin-Pertens. En cadera presenta necrosis de ambas cabezas femorales. Y ya podemos observar en este paciente entonces cómo se miraría, cómo sería el fenotipo de este paciente. La microcefalia, el hipertelorismo, el puente nasal bajo, lo observamos en esta imagen de acá, el prognatismo y el cuello corto. Aquí podemos ver el cuello es muy corto. En la imagen B podemos encontrar en la caja torácica es pequeña, y en la imagen D y C entonces podemos ver las afectaciones de la columna. Aquí podemos ver claramente una escoliosis y acá podemos ver la lordosis en esta imagen radiológica, que es dextroconvexa. La necrosis también se observa aquí en esta imagen radiológica, la necrosis de la cabeza del femoral o enfermedad de Legg-Calvin-Pertens. En la imagen acá, en la imagen F, podemos ver las metáfisis ensanchadas, y eso podemos ver en estos pacientes. En la imagen G vemos la genuflexión bilateral con báscula anterior de la pelvis. Miramos las piernas hacia adelante y también vamos a ver el genu valgum que se presenta. Las rodillas no son normales. Y en los dedos podemos ver unas nodulaciones en los dedos aquí. Muchas gracias.